Tercer no de Sánchez, que se muestra sin embargo dispuesto a acudir a la Moncloa, aunque advierte a Rajoy de que no le va a gustar lo que tiene que decirle. Una negativa que se produce a escasos días de su cita con el monarca, quien tiene previsto recibir a ambos líderes en la segunda ronda de consultas reales el próximo martes. Para Sánchez no hay argumento para apoyar al que define como el partido de la corrupción, y así se lo ha trasladado tanto a los varones como a la vieja guardia del partido, partidarios ambos de que Sánchez no gobierne junto a Podemos. Hoy, tanto desde el PP como desde Ciudadanos, han reconocido que los últimos escándalos de corrupción no ayudan a la hora de alcanzar pactos. Sin embargo, la abstención del Grupo Socialista no significaría un apoyo explícito a los casos de corrupción en los que están inmersos algunos miembros del Partido Popular. Hoy Pablo Iglesias ha avisado a Sánchez de que está en su mano formar gobierno en pocos días, presionándole al afirmar que el PSOE de González está ganando al bando proclive a pactar con ellos, erigido en las figuras de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, César Luena u Óscar López. ¿Quién ganará en esta batalla caínita? ¿El PSOE de los varones o el socialismo de Sánchez en busca del poder a toda costa? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues conociendo la historia del PSOE, que por cierto abrasa con acercarse solo a mirarla, lo lógico es que ganen los que controlan el partido, de manera inestable pero lo controlan, y que además están desesperados por llegar al poder a toda costa, con quien sea que esté a su izquierda y con quienes quieren romper España. La vieja guardia del PSOE y los varones de los territorios en los que el separatismo es un insulto y un agravio incluso para los votantes socialistas, tratan de reconducir el hambre de poder de Pedro Sánchez, pero fracasarán. Fracasarán porque los veteranos ya no tienen autoritas en el PSOE y porque los varones carecen de poder real más allá de sus límites autonómicos. Para Pedro Sánchez, Felipe González y sus viejos dinosaurios socialistas no son más que piezas de museo a las que ponen flores y adjetivos en las fiestas patronales del partido, pero nada más. El Tribunal Supremo obliga a Bankia a devolver el dinero a 2 suscriptores en su salida a bolsa. Rechaza así 2 recursos de la entidad contra fallos de juzgados en Asturias y en Valencia, al considerar que existían graves inexactitudes en el folleto. Con esta decisión se abre la puerta a que miles de personas puedan recuperar ahora su dinero. El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha confirmado que su formación presentará en las próximas horas un escrito a la mesa de la Cámara para que rectifique la chapuza de su ubicación en el hemiciclo y ha mostrado su propuesta de reparto alternativo. Desde el PP, Celia Villalobos señala al PSOE como responsable de la ubicación. Hombre, a mí me pega más, siendo Podemos, pues que los socialistas, que lógicamente estaban enfadados, pues hayan dicho ahora te vas a enterar. No es de recibo que desde ahora Madrid vendan que su labor de revisión histórica va a ser imparcial y conciliadora cuando confunden incluso las biografías, nombres y hechos de muchos de los titulares de las calles que pretenden quitar. Así lo considera el concejal de Cultura del PP, Pedro Corral, quien acusa al equipo de Manuela Carmena de ignorancia supina y por ello les insta a que despidan a los historiadores que les asesoran. Si te compadeces de las víctimas de Guernica, demócrata. Si lo haces también de las del bombardeo de Cabra, fascista. Si te conmueves ante la matanza de Badajoz, demócrata. Si te conmueves también por la de Paracuellos, fascista. Y hoy miércoles en nuestra cita con la historia repasaremos la figura de Carlos III. ¿Qué balance puede hacerse de él como rey? ¿Es verdad que se ha dicho que fue el único rey normal que España ha tenido en siglos? ¿Fue rey de 2 reinos o el mejor alcalde que ha tenido Madrid? Lo veremos todo de la mano de Fernando Paz. Juanma, y en los deportes, Atlético y Barça en unos minutos se ven las caras. Exactamente, el Atlético de Madrid juega en apenas media hora, el Barcelona jugará un poquito después, a las 9. En Madrid juega el Atlético de Madrid precisamente donde hay una niebla muy intensa. Así se ha entrenado el equipo blanco, el rival que no juega Copa precisamente esta mañana. Vamos con el 11 del Atlético de Madrid. Juega Moyá, Juanfran, Jiménez, Godín, Felipe Luis, Gavi, Saúl, Coque, Carrasco, Griezmann y Vieto. En el tiempo de deportes haremos más de estos 2 partidos y veremos si Fernando Torres se queda o no en el Atlético de Madrid.
hablé con Pablo Iglesias y con Albert Rivera y las conversaciones fueron normales, duraron 1 hora y media. Evidentemente yo al señor Iglesias no le pedí el apoyo porque nuestras posiciones son radicalmente distintas, pero fue una conversación normal y también la conversación que tuve con Rivera. Y luego he intentado hablar con Pedro Sánchez. ¿Le ha llamado? Sí, pero no ha querido reunirse conmigo. Respuesta inmediata de Pedro Sánchez, quien se muestra más que dispuesto a acudir a la Moncloa para una reunión con Mariano Rajoy, al que advierte, eso sí, de antemano, de que no le gustará lo que va a escuchar. Sánchez ha insistido en que millones de españoles quieren que el Partido Popular deje de ser gobierno para poner fin a la corrupción que tanta vergüenza está causando. Apunta, el hedor, dice, empieza a ser insoportable. El señor Rajoy me reprocha que no me he reunido con él. Y yo le digo que le insto públicamente a que me llame. Y mañana mismo estoy en Moncloa hablando y dialogando con el señor Rajoy. Ahora bien, le digo al señor Rajoy lo siguiente: dialogar es también escuchar cosas que no le van a gustar. No se han quedado ahí sus invectivas. Por tercera vez desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, Pedro Sánchez ha rechazado el pacto que le ofrecían desde el Partido Popular. Abstención a cambio de comunidades y ayuntamientos. Desde aquí le digo no, un no rotundo. Desde luego con los gobiernos autonómicos, con los gobiernos municipales, no se juega. Pero ¿en qué consiste exactamente ese pacto que proponían desde el Partido Popular a los socialistas para que con su abstención pudiera formarse gobierno? Rafael Núñez Huesca, muy buenas noches. Muy buenas noches. El presidente en funciones ha propuesto al Partido Socialista ampliar un pacto de gobierno hasta las comunidades autónomas y ayuntamientos. Rajoy pone así al Partido Popular a disposición de los socialistas para que no dependan de Podemos en ciudades como Alicante o en autonomías como por ejemplo Extremadura. En Ferraz dicen que no lo acaban de ver. Además, Rajoy se ha ofrecido a negociar con Sánchez el programa electoral del Partido Popular, incluidas la reforma laboral, desde su aprobación en el punto de mira de la izquierda, y la ley de educación. Cualquier cosa, dice, excepto la unidad de España y la soberanía nacional. A estas alturas nadie duda de que las negociaciones se cobrarán la cabeza de Mariano Rajoy. Es por eso que el presidente ya está jugando a sus cartas y habría propuesto a José Manuel García Margallo, actual ministro de Exteriores, como su posible sustituto. También suena para el puesto el nombre del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, un hombre muy cercano a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y Alberto Núñez Feijóo, completamente ajeno a las disputas políticas de Madrid y que cuenta con el apoyo del aparato probablemente. Pues muchísimas gracias, Rafael, como nos acabas de contar. En Relaciones exclusiva de Gaceta.es, 3 son los nombres que suenan como posibles sustitutos de Mariano Rajoy para configurar un gobierno del Partido Popular. Serían Alfonso Alonso, José Manuel García Margallo y Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué candidato preferirían los españoles? Hemos sacado nuestros micrófonos a las calles para averiguarlo. Yo creo que Alfonso Alonso. Yo no me decíamos ninguno. Núñez Feijóo. Me quedo con Mariano Rajoy, ya por lo menos tiene algo más de experiencia. Yo creo que Núñez Feijóo sería el más apropiado en este caso. Que me den un trabajito y arreglo el país en un periquete. Rajoy. No le cambiaría. Por nada. No me gusta. Pero si hubiera que elegir, ninguno. Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Me gustan. No elegiría ninguno de ninguna de las maneras. A ninguno. A José Antonio Primo Rivera. Yo Núñez Feijóo. Pues a Núñez Feijóo. Pues Núñez Feijóo, prefiero. Bueno, como veis, entre los 3 candidatos, quien cobra más fuerza es Alberto Núñez Feijóo, aunque los españoles siguen estando bastante desconfiados. Veremos qué pasa. Eduardo, ¿crees verosímil que Rajoy dé un paso atrás, deje paso a alguno de estos 3 nombres? Y si es así, ¿a cuál ves mejor posicionado y mejor preparado? Bueno, pues vea, el mejor colocado para sustituir a Rajoy es el que de los 3 que se barajan, pues tenga vocación de Ninot de las Fallas para quemarse lentamente durante 18 meses en la Moncloa en una legislatura de infierno. Alfonso Alonso posee el inconmensurable logro de haber dejado el PP vasco reducido a la irrelevancia, lo cual le da muchos puntos. García Margallo, el ministro plenipotenciario para el protectorado catalán, tiene la edad suficiente como para arder como la leña vieja. Y Feijóo está muy calentito en Galicia como para venirse a bailar, sin gaitas y sin muñeiras, la danza funeraria del PP en Madrid. A Feijóo, como buen gallego, le gustan las gaitas, pero no es un soplagaitas, y menos sin tener la certeza de a dónde va Rajoy, si a Santa Elena o solo a la isla de Elba,
para volver con más fuerza y más mariscales y organizarle un Waterloo amigo a sus enemigos del PP. Y en eso don Mariano es tan inclemente y despiadado como tolerante y amilanado es con los separatistas, para los que siempre, siempre tiene la agenda libre. Muchas gracias, Eduardo. A estas alturas, la posible gobernabilidad de España sigue en el aire y cada candidato aprovecha sus ases en la manga para tratar de inclinar la balanza a su favor. Desde Podemos, Pablo Iglesias presiona a Pedro Sánchez al manifestar que le están ganando la batalla a la vieja guardia socialista. Le avisa de que podría ser presidente en apenas unos días si se sentase a negociar con ellos y le advierte de que los votantes socialistas preferirían un pacto PSOE-Podemos que una abstención a favor del Partido Popular. Y le recuerda además que el reloj sigue contando. Nosotros hemos hecho una oferta que puede permitir que en cuestión de días tengamos un gobierno de progreso y de cambio en España, que además es evidente que es lo que quieren no solamente nuestros votantes y los de Izquierda Unida, es que es lo que quieren también los votantes del Partido Socialista. El Partido Socialista de Felipe González está ganando al Partido Socialista que quiere cambio y con el que nosotros querríamos hacer un gobierno. Que si preguntan a las bases del Partido Socialista ¿qué prefieren, un gobierno con Podemos o el estilo Felipe González de un gobierno con el Partido Popular? Estoy convencido que prefieren un gobierno con nosotros. Opuesta percepción tiene el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, quien considera que una coalición PSOE-Podemos se vería como dos gobiernos en uno. En el caso de un gobierno Podemos-PSOE, el problema fundamental que se vería es que Podemos y PSOE pues van a rivalizar por el mismo espacio político. Y que si hay 6 ministros de Podemos dentro del gobierno, pues y otros 6 o 7 por parte del PSOE, se podrían ver como dos situaciones, como dos gobiernos dentro de un gobierno. Cada vez parece más claro que Mariano Rajoy estaría dispuesto a dar un paso atrás si con ello facilitara la gobernabilidad de España. Una posibilidad no tan remota que, sin embargo, no gusta a todos los integrantes de su partido. La última voz discordante ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien se ha preguntado por qué hay que sacrificar la cabeza de Rajoy y no la de Sánchez. Yo pregunto, ¿por qué se plantea que Rajoy se tiene que marchar y no se plantean que Pedro Sánchez se tiene que marchar cuando Rajoy ha tenido casi 2 millones de votos más? Es que a mí me parece algo tremendamente injusto, lo digo de verdad, yo creo que no. La corrupción envenena la búsqueda de pactos, así lo ha reconocido en el Senado uno de los 3 posibles herederos de la candidatura popular, el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, quien durante su intervención ha pedido sacar lecciones de lo vivido. En la misma línea, Inés Arrimadas considera que Rajoy no es el más adecuado para luchar contra la corrupción. Yo no sé si a alguien le ha sorprendido, pero ya sabíamos que en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en Convergencia, en otros partidos hay corrupción, hay casos de corrupción. Nosotros lo que queremos garantizar es que eso deje de pasar y que los casos de corrupción empiecen a ser pues una anécdota y no la tónica habitual. Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero, coño. Y quiero que sepas que tus éxitos los considero mis éxitos. Te quiero, coño, te quiero. Es lo que gritaba a pleno pulmón un pletórico Mariano Rajoy ante Alfonso Rus durante la celebración de un mitin en junio de 2007. Tus éxitos son los míos, le decía el presidente al que fuera presidente de la Diputación Valenciana. Esta misma mañana, justo el día después de su detención, el presidente en funciones pasaba por alto ese nombre y aseguraba que no hay nadie involucrado en un caso de corrupción que en este momento no esté apartado de la formación política. Para el Partido Socialista no hay mejor muestra de que Rajoy conocía la trama. Hoy el rey además ha vuelto a inaugurar la ronda de contactos con los representantes de los 14 partidos con representación parlamentaria que han querido reunirse con él. Para conocer cómo se han desarrollado esas audiencias nos vamos en directo hasta la redacción. Allí está María Durán. María, ¿con quién se ha visto hoy el rey Felipe VI y qué han dicho tras esas audiencias? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues la ronda de contactos ha empezado en el mismo orden que la vez anterior. Primero los partidos minoritarios y el último en reunirse con el monarca será Mariano Rajoy. Este miércoles le tocaba el turno a las 10 de la mañana a Pedro Quevedo de Nueva Canarias, que afirmaba tras la reunión que le había pedido al rey que vuelva a encargarle formar gobierno a Mariano Rajoy. A mí me gustaría que hubiese un encargo de investidura al señor Rajoy. Eso es lo que le he pedido al rey. Y no me atrevo a decir si le pareció bien, mal o todo lo contrario, pero estoy seguro que lo apuntó.
y me gustaría pensar que eso es lo que va a ocurrir, sinceramente. Es decir, porque es que a mí me parece injusto ceder la pelota. A las 12 del mediodía era el turno de Isidro Martínez, de Foro Asturias, que le trasladaba a Felipe VI su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. En esto coincide con Nueva Canarias, aunque por diferentes razones. Foro considera injusto que gobierne el perdedor del 20 de diciembre. Que Mariano Rajoy tiene que ser el candidato a la investidura y, por lo tanto, esa otra hipótesis no la contemplamos. En todo caso, como les manifesté, creemos que desde Foro que el señor Sánchez no puede ser candidato a la investidura porque, objetivamente, con los datos en la mano, con la aritmética, con las matemáticas en la mano, ha sido el candidato perdedor más castigado por los electores el pasado 20 de diciembre. María, recuérdanos el calendario del monarca, del rey Felipe VI, durante estos próximos días. ¿Cómo van a ser las audiencias? Bien, pues esta tarde a las 5 se ha visto con Ana Oramas, de Coalición Canaria, que ha afirmado no tener preferencias por un candidato u otro, pero sí le ha trasladado al rey su preocupación por la inestabilidad que supondría una coalición con Podemos. Sobre las citas más importantes, este jueves a las 10 se va a ver con Íñigo Allí, de Unión del Pueblo Navarro. A las 12 el rey se encontrará con Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y a las 5 con Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. Tendremos que esperar al próximo lunes, 1 de febrero, para que se vea a las 12 de la mañana con Albert Rivera y a las 5 de la tarde con Pablo Iglesias. Y así, el martes terminará con sus dos últimos contactos. Será a las 11 de la mañana con Pedro Sánchez y a las 7 de la tarde con el presidente en funciones, Mariano Rajoy. Muchas gracias, María, y buenas noches. Más asuntos, porque Podemos, los mismos que criticaban las puertas giratorias, no tienen ahora reparo a la hora de colocar a sus familiares más cercanos. Es el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid. Por ello, el nepotismo se ha convertido en el nuevo signo de la política de Manuela Carmena. Si repasamos los candidatos que han logrado algunos de los mejores puestos en el partido, nos encontramos con Luis Cueto. El sobrino político de la alcaldesa se ha convertido en el jefe de gabinete de Manuela Carmena. Además, compagina este cargo con otras atribuciones, como la de presidir la Junta Rectora de IFEMA. Pero si viajamos a nuestra hemeroteca, recordamos que una semana antes de este nombramiento, Manuela Carmena aprobaba la designación de Carmen Román como gerente de la ciudad, un puesto de nueva creación que le otorgaría el rango de coordinadora para controlar el funcionamiento interno del ayuntamiento. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid ha nombrado al padre de Rita Maestre subdirector de la Agencia Tributaria Madrileña, en la que Luis Maestre lleva trabajando desde el año 2004. Otro de sus enchufados ha sido el edil de Participación Ciudadana, Pablo Soto, quien se ha integrado en el área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, porque desde el consistorio madrileño explican que el concejal, afectado de distrofia muscular, necesita ayuda constante. Y por último, Samuel Romero Aporta, un joven recién licenciado, ha sido agraciado como director de la Sociedad Municipal Madrid Calle 30, con más de 125 millones de euros de presupuesto anual. Su mejor currículum es que es el hijo de Rosa Aporta, candidata a concejala por Ahora Madrid. Desde Ciudadanos acusan al Ejecutivo Municipal de haber convertido el nepotismo en una plaga de su gobierno. Eduardo, el nepotismo no es algo nuevo en la historia de la política, pero desde luego sorprende, ¿no?, de parte de quien viene, sobre todo los que eran el azote de la casta. Y vamos a explicar por qué sorprende especialmente en ellos, Beatriz. Sorprende sobremanera, como apuntaba Beatriz, que Manuela Carmena se haya convertido en Manuela Nepote a la hora de atribuir cargos, chollos, bagatelas y sinecuras municipales a sus familiares y amiguetes. Lo de menos, siendo grave, es que lo esté haciendo habiendo prometido que no lo haría. Lo verdaderamente sorprendente es que Manuela Nepote y sus comecuras de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid estén practicando el nepotismo a manos llenas porque, siendo todos ellos más anticlericales que Jean-Paul Marat, han caído de lleno en un vicio, colocar a la familia y a los amigos, que se universaliza y trasciende la política a partir de la Iglesia que ellos quieren destruir. En la Edad Media y en el Renacimiento se acuña el término cardenal nepote, que significa sobrino, para denominar a los príncipes y obispos de la Iglesia que alcanzaban la púrpura y la mitra por ser sobrinos del Papa o de algún cardenal de la curia. A partir de los siglos XVII y XVIII, el nepotismo se universaliza en la política secular, hasta el punto de que hoy lo practican sin pudor Manuela Nepote y su sobrinita comunista Rita Maestre, que asaltaba iglesias medio en pelotas, pero que coloca a sus familiares y amiguetes
como si fuese la papisa Juana. No es de recibo que desde ahora Madrid vendan que su labor de revisión histórica va a ser imparcial y conciliadora cuando confunden incluso las biografías, nombres y hechos de muchos de los titulares de las calles que pretenden quitar. Así lo considera el concejal de Cultura del PP, Pedro Corral, quien acusa al equipo de Manuela Carmena de ignorancia supina y por ello les insta a que despidan a los historiadores que les asesoran y no les paguen un céntimo de dinero público. Se ha servido para la división y la confrontación, para utilizar un pasado terrible como arma política, para repartir carnés de demócratas o franquistas según te declares de acuerdo o no con la versión oficial de la izquierda sobre aquellos hechos. Si te compadeces de las víctimas de Guernica, demócrata. Si lo haces también de las del bombardeo de Cabra, fascista. Si te conmueves ante la matanza de Badajoz, demócrata. Si te conmueves también por la de Paracuellos, fascista. Si te dueles del asesinato de García Lorca, demócrata. Si te dueles también del de Muñoz Seca, fascista. Pues no puede ser más contundente. A raíz de estas declaraciones hemos querido comprobar quién es más fiel a la realidad histórica, si Pedro Corral o el borrador de memoria histórica elaborado por Ahora Madrid. Para ello contamos con la ayuda de nuestro historiador de cabecera, con Fernando Paz. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Bea. ¿Qué tal? Si te parece, vamos a empezar algunas de las calles que Carmena y que su equipo quieren erradicar del callejero madrileño y qué motivos alegan. Empezamos, si te parece, por ver qué es lo que dice la ley de memoria histórica elaborada por el Ejecutivo de Zapatero, qué es lo que dicen, en lo que se dicen que se basan. Vamos a verlo detrás de nosotros. Bueno, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse también la retirada de subvenciones o ayudas públicas. ¿Algo que decir aquí, Fernando? Bueno, sí, en términos generales, que lo que aplica a los ayuntamientos es una normativa que no tiene por qué estar sujeta a la ley de memoria histórica. Los ayuntamientos tienen una normativa propia y atribuciones suficientes como para adoptar medidas al margen de la memoria histórica. Por tanto, no puede alegarse la memoria histórica ni en un sentido ni en otro como justificación de las medidas que adopte un ayuntamiento. Bueno, Fernando, pues hecha esta puntualización, vamos, si te parece, a empezar a ver ya las calles que el consistorio madrileño quiere quitar, como por ejemplo la de Ramón de Madariaga. Fue concejal monárquico del Ayuntamiento de Madrid en el 31 y en Ahora Madrid no explican por qué quieren quitar esta calle, pero desde el Partido Popular dicen que lo quieren quitar porque era religioso y fundó un periódico, un semanario llamado Juventud y Parroquia. ¿Alegan esto, Fernando? ¿Tú qué crees? Bueno, son razones ideológicas, evidentemente, en este caso como en muchos otros. Hay muchos otros casos de personalidades de la vida civil española que han retirado de la circulación por el simple hecho de su adscripción ideológica, no porque tuvieran nada que ver con el régimen franquista ni nada que se le parezca. Es evidente que lo que está diciendo aquí es un prejuicio ideológico, nada más, la voluntad política e ideológica de un gobierno que es absolutamente sectario. No hay otra razón. Seguimos viendo calles. Batalla de Belchite, según Ahora Madrid, se trata de una batalla de la Guerra Civil Española en Belchite, en el año 37, y dice Ahora Madrid que se saldó con 5.000 muertos. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que habrían sido 8.000. Desde el Partido Popular dicen que hubo muertos en los dos bandos. Fernando, ¿por qué este baile de cifras? ¿Se trata porque se cuenta solo los muertos de un bando, solo los muertos de otro? ¿Cómo va esto? No, la verdad es que en cuanto a la Guerra Civil las cifras son notablemente imprecisas. Es muy difícil determinar cuál es el número exacto de muertos en un encuentro militar, en una batalla, sobre todo de este calibre. No es que lo digan en el Partido Popular, es que evidentemente en una batalla mueren soldados combatientes de los dos lados, lo diga el Partido Popular o lo diga Ahora Madrid, ¿no? Quizá la cuestión aquí es que la batalla de Belchite fue una batalla que se saldó con la victoria del bando nacional, como prácticamente todas las de la Guerra Civil, por eso ganaron la Guerra Civil y seguramente quieren borrar hasta su recuerdo de la historia. Clarísimo. Seguimos viendo calles. Juan Pujol, según Ahora Madrid, bueno, fue jefe de prensa y propaganda de la Junta de Burgos en el 36, pero realmente fue un espía español con un importante papel en el desembarco de Normandía, que si te parece ahora nos lo cuentas, por lo que Ahora Madrid habría confundido a un Juan Pujol García con un Juan Pujol Martínez. ¿Tienen motivos para quitarle la calle al primero, al del desembarco de Normandía? Pues no lo sé, quizá es un acto de solidaridad con la Wehrmacht, con el ejército alemán. Les molestaría que Pujol, el espía, proporcionase los datos
erróneos a la dirección del ejército alemán para inducirles a situar las tropas de un modo que favoreciese el desembarco. La verdad es que, bueno, no tiene otra explicación más que la gente que les asesora, pues en fin, no parece reducir a un alto nivel en el terreno histórico. Seguimos viendo más calles, que quizás uno de los más famosos, el comandante Zorita, según Ahora Madrid, fue aviador español sublevado contra la República en el 36. Como aviador entabló también combates durante la Guerra Civil, también junto a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice el PP? Bueno, pues que le dieron la calle por ser el primer aviador en traspasar la barrera del sonido, que por eso se le dio la calle y no por combatir en la Guerra Civil, y que incluso en el año 81 Tierno Galván no quiso eliminar su calle. ¿Por qué entonces ahora Madrid, el equipo de Manuela Carmena, lo quiere quitar? Bueno, en primer lugar, no es que luchara junto a los nazis, luchó junto al ejército alemán, que son cosas diferentes. Del mismo modo que cuando hablamos de luchar en el ejército ruso o soviético, no hablamos de los comunistas, pues no todos los alemanes eran nazis, en primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente, para estas gentes, el haber combatido en uno de los bandos de la guerra civil es un pecado que no tiene expiación posible. De tal manera que el haber obtenido luego pues marcas como las del comandante Zorita no puede borrar ese pecado original que digamos que le condena para la eternidad, ¿no? Es decir, que ponen por encima el que haya combatido en la Guerra Civil que sus logros como aviador traspasando la barrera del sonido. Sin duda ninguna, sin duda. Clarísimo. Y ya llegamos al último, Francisco Iglesias Angelina, según Ahora Madrid, aviador también español. En julio del 36 se mostró partidario de la sublevación militar y dicen que participó en la campaña de Málaga, donde se produjo una de las mayores matanzas de la Guerra Civil, y que ocupó cargos importantes durante la dictadura franquista en el Ministerio del Aire. Desde el PP, ¿qué dicen? Bueno, pues dicen que confunden otra vez a uno con otro, que no tiene calle, ya que Iglesias Angelina no participó en esa matanza porque se encontraba a 700 kilómetros nada más y nada menos según su hoja de servicios. Fernando. Pues no podemos más que incidir en el mismo argumento de antes, es decir, el desconocimiento es brutal y en cualquier caso, bueno, el hecho de haber participado en un gobierno de Franco, como digo, para estos, como eso imprime carácter, ya es un pecado original imposible de borrar. En cualquier caso, lo justificarían sobradamente con ese hecho. No obstante, está bien resaltar que la gente que aconseja históricamente a estos señores de Ahora Madrid pues están dando la medida de sus posibilidades verdaderamente con motivo de estas denominaciones del callejero. Ha quedado absolutamente desmontada la memoria histórica de Ahora Madrid, pero es tiempo de hablar de una efeméride. Fernando, si te parece, para que a los jóvenes no les pase lo que les pasa a los de Ahora Madrid, me gustaría que antes de nada viéramos un vídeo, porque hay una nueva manera de enseñar, de aprender, que están impulsando unos dibujantes fantásticos, estupendos, que lo vamos a ver ahora, que explican pues a través de vídeos muy didácticos algunas de las biografías, de los hechos históricos de nuestra historia, pues rápidamente y muy claramente. Vamos a verlo. Carlos III fue un rey español de la dinastía de los Borbones, que nació en Madrid el 20 de enero de 1716. Ahora se cumplen 300 años de su nacimiento. Antes de ser rey de España, fue rey de Nápoles y de Sicilia. Carlos III era hijo de Felipe V, el primer rey Borbón en España, y de Isabel de Farnesio, su segunda esposa. Felipe V primero abdicó en su hijo Luis I, que fallece enseguida y reina muy pocos días. Entonces, Felipe V recupera la corona. Cuando muere, le sucede Fernando VI. Luis I y Fernando VI eran hijos del primer matrimonio de Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya y, por tanto, hermanastros de Carlos III. Tras los fallecimientos de Luis I y de Fernando VI sin descendencia, el trono de España pasó a Carlos III, tercer hijo de Felipe V. Carlos abdica de la corona de Nápoles y Sicilia y se traslada a Madrid. Carlos III estaba casado con la única mujer que le acompañó en su vida, María Amalia de Sajonia. A la reina María Amalia se le debe la introducción en España de la costumbre navideña del Belén o nacimiento, de origen napolitano. En política interior, Carlos III intentó modernizar la sociedad utilizando el poder absoluto del monarca bajo un programa ilustrado. Se rodeó de importantes ministros como el polémico Marqués de Esquilache, que hubo de librar un importante motín con refriegas que acabaron extendiéndose por toda España. Su detonante fue la orden de sustituir la capa larga y el sombrero de ala ancha de los madrileños por la capa corta y el sombrero de 3 picos. El Marqués de Esquilache acabó desterrado y fue sustituido por el Conde de Aranda. Otro ministro importante fue Floridablanca, que tuvo un papel clave en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos frente a Gran Bretaña. España apoyó desde el principio a las colonias americanas sublevadas mediante el militar Bernardo de Gálvez, quien negoció directamente con el mismo Thomas Jefferson.
Entre los aspectos más duraderos del legado de Carlos III, quizá haya que destacar el avance hacia la configuración de España como nación, a la que dotó de algunos símbolos de identidad, como los que en el futuro se convertirían en su himno y su bandera nacional. También puso mucho empeño en modernizar y dignificar la capital. Realizó trabajos de saneamiento e iluminación pública, creando el Cuerpo de Serenos para el mantenimiento de las calles y vigilar el orden público. También engrandeció Madrid con monumentos como la Puerta de Alcalá de Francisco Sabatini o la Fuente de la Cibeles y de Neptuno, hoy lugar de celebración de los clubes del Real Madrid y el Atlético de Madrid respectivamente, que junto con la Fuente de Apolo configuran el majestuoso Paseo del Prado. Bajo su reinado se proyectó el Museo del Prado del arquitecto Juan de Villanueva, concebido originalmente como gabinete de historia natural, al que se le adhiere el nuevo jardín botánico. Carlos III también impulsó la red de comunicaciones interiores, con la organización del correo como servicio público, con su sede en la Puerta del Sol, todavía sin la famosa torre central con el reloj, y la construcción de una red radial de carreteras que cubrían todo el territorio español con su foco en la capital. Estas son solo algunas de las razones por las cuales Carlos III fue conocido como el mejor alcalde de Madrid. Pues hasta aquí, Fernando Paz, este vídeo. Bueno, darle enhorabuena a los autores, a José Manuel Pastor y a Javier Rubio. ¿Qué te ha parecido como profesor? Pues muy bien, la verdad es que está muy bien. Es muy didáctico, muy entretenido, es muy visual y la verdad es que lo ha contado todo de una manera muy, digamos, muy amena en no sé qué han sido, 3 minutos o algo así. Menos, la mitad, porque no nos ha dado tiempo a ponerlo todo, pero bueno, lo pondremos otro día de manera enhorabuena, de verdad. Vamos ya, Fernando, hace 300 años de aquí que les hayamos enseñado este vídeo, 300 años que nació Carlos III. ¿Qué balance puede hacerse de él como rey? ¿Fue realmente, como se dice, es verdad que se ha dicho de él que fue el único rey normal que ha tenido España en siglos, que fue rey de reinos? Cuéntanos un poco. Bueno, fue un rey, fue un buen rey en términos generales. El balance general del reinado, hay una, digamos, valoración genérica de todos los historiadores de que fue un buen rey en cuanto a eso. En cuanto a persona, era buena persona, efectivamente no tenía excentricidades, como la mayor parte de los reyes, de unas razones o por otras, siempre han mostrado un comportamiento un poco particular. En el caso de Carlos III tenía algunas manías, pero no llegaban, digamos, al grado de excentricidad. El pueblo le llamaba el rey bueno. Y hay un cuadro de Goya que creo que es muy ilustrativo al respecto, donde Carlos III está mirando al pintor, en términos contemporáneos diríamos mirando a cámara, y muestra Goya con esa capacidad genial que tenía de captar cosas que a primera vista no se ven o que para otros eran mucho más complicados. En la mirada de Carlos III hay un evidente pozo de bondad. El pueblo le llamaba el rey bueno con motivos. Fue un rey que intentó mejorar la suerte del pueblo de veras. Rey bueno, Fernando, pero sin embargo la relación de Carlos III con las mujeres, digamos que fue un tanto peculiar. Podríamos decir que hubo 2 grandes mujeres en su vida, muy distintas, pero ambas de armas tomar. Bueno, luego Carlos III, como decimos, fue una persona muy normal y muy templada y muy tranquila, pero es verdad que en su juventud fue un rey en materia amorosa bastante impetuoso. Hubo dos mujeres en su vida muy importantes, su madre, Isabel de Farnesio, la segunda mujer de Felipe V, y su mujer, María Amalia de Sajonia, que la verdad, bueno, la primera era una mujer de armas tomar sin duda ninguna, ¿no? Una mujer que disponía de la política exterior española ante la bulia de Felipe V y que adoptó algunas de las principales decisiones del primer Borbón, ¿no? Se encargó de que sus hijos tuvieran los reinos que según ella merecían, luchó por conseguirlo y a fe que lo consiguió, ¿no? En cuanto a su mujer, bueno, Carlos III tuvo una sola mujer, se casó cuando ella tenía 14 años, muy jovencita incluso para la época, se casaron por poderes, primero una ceremonia en Dresde, luego otra en Nápoles, y convivieron de forma muy razonable. Los matrimonios de esa época y sobre todo los matrimonios reales eran obviamente matrimonios políticos, por tanto de conveniencia, y no era fácil siempre encajar, como es lógico. Sin embargo, la bonomía, digamos, de Carlos III y relativo, aunque tenía una mujer de carácter, pero bueno, era relativamente tranquila, María Amalia de Sajonia, encajaron muy bien. Y yo creo que es demostrativo de lo bien que encajaron, aunque en fin sea un poco el asunto luctuoso, cuando muere María Amalia de Sajonia, que
murió de tuberculosis. Cuando muere, Carlos III hizo un comentario que creo que retrata muy bien cómo era esa relación. Dijo: pobrecilla, en 22 años es el único disgusto que me ha dado, ¿no? Sí, realmente. O sea, la cosa era muy tranquila y tal, pero bueno, se llevaban francamente bien. Ella a veces se enfadaba y Carlos III lo que hacía era o no prestarle atención o marcharse. Y entonces ella pues lo pagaba a lo mejor un poco con las camareras de palacio y tal, pero bueno, se le pasaba la rabieta enseguida. O sea. Bueno, clarísimo. Fernando, eso en el plano sentimental, pero en el plano político se ha dicho siempre, lo hemos visto también en ese vídeo, que fue un rey reformista. ¿Hizo realmente alguna reforma que mereciese la pena y que haya quedado...? Pues fue un hombre en lo personal, como decimos, muy convencional, muy poco llamativo, pero verdaderamente en lo político fue un hombre muy preocupado por España, muy preocupado por la sociedad española, por su país, e introdujo una serie de mejoras indudables en la sociedad española. Tenía por norte, digamos, pues lo que entonces era las características del despotismo ilustrado, la modernización de la sociedad española. Introdujo muchas cosas. Por ejemplo, dos tradiciones españolas proceden de él, que son el Belén y la lotería. O sea, el Belén que y para la empezar, lotería, que desde luego han quedado. Poco. Sí, todavía las conservamos. Y por del las mismas Belén fechas. hablamos en Navidad. Y del Belén hablamos en Navidad, efectivamente. Y no me hablaste de Carlos, me hablarías de Carlos III. Sí, claro que fue el que lo trajo. Y luego, pues una serie de mejoras. Su mujer, ¿no? Lo trajo su mujer, sí. Pero es que la mujer vivió en España solamente un año. Carlos III llega en octubre de 1759 y ella muere en septiembre de 1760. Por lo tanto, no llegó a un año realmente el tiempo que estuvo aquí. Pero vamos, las mejoras fueron enormes, por ejemplo, en el campo de la agricultura, la colonización de Andalucía, de zonas yermas, donde trajeron incluso a europeos alemanes para que lo cultivaran, la creación de la Sociedad de Amigos del País, que mejoró las condiciones de la agricultura enormemente, las ideas fisiócratas de la época, el libre comercio de granos, la mejora del ejército, una red de hospitales públicos. Bueno, que lo hizo todo, vamos. Sí, además, bueno, en la capital, sobre todo. A nivel estatal, pero claro, si hablamos, ¿coincides con esa descripción que se hace de Carlos III de que fue el mejor alcalde que ha tenido Madrid? En cuanto, digamos, a la incidencia de su labor, sí, sin duda ninguna. A él no le gustaba Madrid, también hay que decirlo. Y no era extraño tampoco que no le gustara Madrid, pero en fin, esto ya es apunte mío. A él no le gustaba Madrid. Estaba siempre fuera de Madrid, rondaba Madrid, venía pocas veces relativamente a Madrid. ¿Para no gustarle? No le gustaba demasiado, pero entendía precisamente que porque no le gustaba, había que mejorarlo. Amaba a Madrid porque no le gustaba. Claro. Y tenía que mejorarlo precisamente porque no le gustaba. Entonces tomó una serie de medidas al respecto, la mayor parte de las cuales pues quedan, por supuesto. Él tenía la idea de que mediante la educación y el urbanismo se mejoraba mucho al pueblo, que es dos ideas que son absolutamente ciertas. Y creó cosas, por ejemplo, como el Jardín Botánico, como el Museo del Prado, que en principio iba a ser un museo de historia natural, como la Puerta de Alcalá, como Neptuno, como Cibeles. Lo mejor de Madrid, lo más bonito de Madrid, el Madrid de los Borbones. ¿Y no lo dejó suyo. muy endeudado? No le costó 7.000 millones hacer una M30, ¿no? Bueno, también parece, de todas maneras, que tenía ciertas fijaciones, ¿como cuáles? Pues Carlos III, sobre todo, tenía una fijación que era la caza. Cazaba todos los días del año, daba igual que lloviera, que nevara, que hiciera sol, 40 grados, es lo mismo. Él salía a cazar con excepción... Pero eso le pasa un poco a todos los cazadores, ¿no? Que cuando cogen afición no hay manera de sacarles del campo. No sé qué tendrá el asunto, a mí yo no soy muy partidario de la caza, respeto mucho al que le guste, a mí no me gusta, pero Carlos III era cazador y solo había 2 días al año que no cazaba, que era Jueves y Viernes Santo. Los que le rodeaban decían que estaba inaguantable esos días. Casi mejor que salga. Y estaban deseando que llegara el sábado, porque el sábado santo, para que volviera a cazar. Cazaba todos los días. Y él apuntaba cuidadosamente lo que cazaba. Y cazó más de 530 lobos y no sé si 4.000 zorros, en fin, una cosa tremenda. Bueno, que dejó a la fauna ibérica bastante mermada. Efectivamente, dejó la fauna ibérica terrible. Entonces, él tenía una fijación con eso. No obstante, eso tenía también una función. Carlos III sabía que estaba aquejado de melancolía y que los Borbones lo estaban. La caza le distraía y le impedía no hacer nada y por tanto le servía para eso. Por último y muy brevemente, que se nos acaba el tiempo, Fernando Paz, las reliquias que se hizo traer a su muerte, a su lecho de muerte. Cuando estaba muriendo, los médicos, entre 3 médicos lo mataron porque se tiraron discutiendo 2 horas acerca de lo que tenía el rey y mientras tanto el rey se les marchó. Él tenía en la cama la reliquia de San Isidro y también el cuerpo de San Isidro y también las reliquias de Santa María de la Cabeza. Así que ese fue el panorama en el que murió Carlos III. Pues menudo panorama. Me ha encantado esta efeméride. Fernando Paz, muchas gracias y hasta un placer, el miércoles que viene. Gracias, buenas noches.
En los deportes, la incógnita ahora mismo en estos momentos es si Fernando Torres se queda o se va del Atlético de Madrid. Hay muchos comentarios al respecto y de hecho anoche en Punto Pelota se habló precisamente de ese tema. Vamos a ver imágenes del jugador del Atlético de Madrid, del gran ídolo rojiblanco, precisamente en su presentación a más de 40.000 personas reunió entonces en el Vicente Calderón. Bueno, pues ayer en Punto Pelota Roberto Gómez anunció que posiblemente si no se rebaja su ficha se irá a final de temporada. Recordamos, el Atlético de Madrid no puede fichar todavía, no puede hacer efectiva esa opción de compra al Milan, por tanto habrá que esperar al 30 de junio, si entonces tiene la cautelar podría fichar y solo se quedaría, dijo anoche Roberto Gómez en Punto Pelota, si precisamente se rebaja el niño el sueldo. Un Atlético de Madrid que está pendiente de ese partido que va a comenzar, hace apenas unos minutos acaba de iniciarse, trascendental ante el Celta en Copa del Rey, tienen que conseguir al menos un gol para pasar a la siguiente fase. Precisamente Miguel Ángel Moya, el portero, hoy en los rojiblancos, no Black, ha hablado al respecto en esta entrevista para un patrocinador rojiblanco. Empatamos a 0 ahí, es un resultado un poquito peligroso, pero estamos convencidos y con muchas ganas de que la afición nos anime, de ver de nuevo ese Calderón lleno de lo que estamos hablando, que es muy importante, a pesar de que sea un partido entre semana. Estamos a las puertas de una semifinal y el Celta es un equipo que está haciendo una gran temporada en Liga, y en Copa evidentemente si está en cuartos y salimos 0-0 de balaídos es porque lo están haciendo muy bien. Bueno, el otro equipo que juega precisamente en Copa del Rey, el Barcelona, estaba pendiente de un posible fichaje del que estamos viendo, el gaditano, el sanluqueño Nolito. Bueno, pues no se va a hacer efectivo, no ha aceptado el Celta las opciones de pago que le ofrecía el Barcelona y por tanto, al menos en este invierno, no irá hasta el Barcelona, un Barcelona que ya decimos juega ante el Athletic de Bilbao, esa trascendental vuelta de octavos de final de Copa del Rey, y que entonces hace apenas un par de meses, ya por Halloween, dejó el vestuario del Getafe bastante manchado. Lo estamos viendo justo en pantalla, restos de sangre cuando se disfrazaron. Bueno, pues anoche estuvo Ángel Torres en Punto Pelota, dijo que esto era una niñatada, así lo definió. También Ángel Torres se mojó y habló acerca de Cristiano Ronaldo. Vamos a escucharle. Cristiano tiene 30 años, que ya no tiene los 30 metros que tenía claro antes, que sí, que en el área nunca ha sido bueno que tenga el regate y que tal, sino ha tenido la pegada y a la contra ha matado a cualquiera porque es de los mejores o el mejor futbolista del mundo. Entonces, la edad pasa para todos. El Madrid está empezando a jugar también al toquecito, algo que tanto nos aburría en el Barcelona, el tiki-taka y tal. Y para ese juego Cristiano no. Y Cristiano lo nota. Pues Juanma, rápidamente, alineación de Punto Pelota esta noche. Muy rapidito, Ulises Sánchez Flor, José Biernáez, Raúl Varela, Miguel Serrano, Látigo Serrano, Rodrigo Jiménez y Rafa Sauquillo. Pues interesantísimo programa, no se lo pueden perder. Alonso Caparrós estar como todos ustedes, de lunes a viernes. Nosotros volvemos mañana, les dejamos informados en Gaceta.es y en puntopelota.es. Gracias por su confianza y hasta mañana. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambio.